No hay sonido más solitario que el que queda después de la última despedida. Dicen que con el tiempo la ausencia se vuelve tolerable, que el corazón se acostumbra, que la memoria aprende a caminar sin tropiezos. Pero nadie le advierte al alma que existe un silencio que no se cura. El silencio de una voz que ya no responde. Ese fue el sonido que acompañó a Raúl durante los últimos 6 meses. Una casa demasiado grande para un solo hombre. Una cama demasiado fría. Un celular que ya no recibía mensajes después de las 10 de la noche, porque quienes enviaban amor ya no estaban en este mundo. Lucía había partido rápido, sin despedirse, como esas almas que parecen tener prisa por regresar al lugar donde siempre pertenecieron. La enfermedad avanzó como un ladrón nocturno, llevándose primero su fuerza, luego su sonrisa, y finalmente la melodía suave de su voz. Raúl intentó ser fuerte, intentó ser luz, intentó ser roca, pero no existe roca que no tiemble cuando el amor de su vida exhala por última vez. Y desde entonces, cada noche se convertía en un combate contra el peso de la memoria, contra la culpa de no haber podido salvarla, contra ese tipo de silencio que perfora más hondo que cualquier grito. Su vida se había transformado en una coreografía repetida. Despertar sin ánimo, trabajar mecánicamente, volver a casa como quien vuelve a un lugar que ya no le pertenece, cenar cualquier cosa sin sabor y finalmente acostarse mirando el techo como si pudiera devolverle alguna respuesta perdida en el tiempo. Pero en aquella noche particular, una noche de lluvia débil y viento frío, algo cambió. El destino, o quizá el cielo, decidió rasgar el tejido de lo ordinario. Eran las 23:47 cuando el celular vibró sobre la mesa de noche. Raúl casi ignoró el sonido, pensando que sería una notificación cualquiera, alguna propaganda enviada a deshoras. Pero entonces vibró otra vez, y otra. 3 vibraciones cortas, espaciadas, idénticas a las que Lucía usaba cuando quería decir, «Abre, es urgente», antes de que la enfermedad se llevara su voz. El corazón de Raúl se congeló. La pantalla se encendió. Un único archivo de audio, sin remitente, sin número, sin identificación. Solo un nombre que le hizo recorrer un escalofrío entero por la espalda. Amor, escúchame. El mundo se hundió en un silencio espeso. Las manos le empezaron a temblar. Cada célula de su cuerpo gritaba que aquello era imposible, que era una locura, que el luto estaba jugando con su mente. Pero existe un tipo de esperanza que no se apaga ni siquiera frente a la lógica. Una esperanza que nace del amor profundo, de ese que sigue vivo incluso cuando el cuerpo no lo está. Fue esa esperanza la que hizo que su dedo tocara la pantalla. El audio comenzó con un ruido suave, como viento pasando entre árboles lejanos. Luego, un sonido casi imperceptible, parecido a una respiración familiar. Y entonces, la voz que él amó, la voz que él lloró, la voz que él enterró. Raúl, mi amor, escucha con calma, no tengas miedo. El vaso de agua sobre la mesa cayó al suelo. El cuerpo de Raúl se dobló sobre sí mismo. La mente le pulsó como si estuviera a punto de desvanecerse. Era ella, no parecida, no imitada, no una coincidencia. Era la voz de Lucía, con la misma entonación quebrada, con el mismo cariño en los diminutivos, con el mismo timbre que solía susurrar, «No te vayas todavía». Raúl llevó ambas manos al rostro y cayó de rodillas en el suelo del cuarto. No podía pausar, no podía respirar, no podía creerlo. Y entonces llegó la frase que lo desarmó por dentro. «Te dejé algo, donde siempre dijimos que lo haría, donde solo tú y yo sabemos». Aquello era imposible. Nadie más conocía ese lugar. Era un secreto que ambos guardaban desde los tiempos de noviazgo, cuando solían escribir pequeñas cartas escondidas en rincones de la casa o del jardín. Un juego íntimo,
Un ritual privado que solo tenía sentido para dos enamorados que creían que el amor podía dejar pistas en la eternidad. La voz continuó. No quiero que te quedes en la oscuridad, Raúl. Hay algo que debes encontrar, algo que te prometí y que ahora pertenece al cielo, pero también a ti. El audio terminó con un sonido extraño, como un suspiro distante, como si viniera de un lugar donde la tristeza ya no existe. La pantalla volvió al silencio. Raúl permaneció ahí, inmóvil, sintiendo cómo cada palabra se le incrustaba en el pecho como brasas encendidas. Durante minutos intentó explicarlo racionalmente. ¿Un hacker? Imposible. ¿Una grabación antigua? Nunca existió. ¿Una coincidencia? El universo no es tan sofisticado. Nada, absolutamente nada, podía justificar lo que acababa de escuchar. Solo quedaba una pregunta que lo cortaba como una hoja afilada. Si ella realmente dejó algo, ¿dónde está? Con el celular temblando entre sus manos, Raúl se puso de pie lentamente. La casa parecía respirar con él. Caminó hacia la sala, encendió una luz tenue y cerró los ojos intentando recordar. ¿Dónde estaba ese lugar secreto? ¿Dónde habían escondido su primera carta? ¿Dónde, años después, renovaron ese pacto silencioso que solo ellos entendían? Y entonces la memoria regresó como un destello. El viejo cofre de madera enterrado bajo el árbol que habían plantado juntos en el jardín. Raúl sintió un estremecimiento recorrer todo su cuerpo. No podía ser coincidencia, no en esa noche. No con esa voz. Respiró hondo, abrió la puerta trasera y miró el jardín oscuro, húmedo por la lluvia. El viento sopló como empujándolo hacia adelante. La sombra del árbol lo llamó como un abrazo antiguo y su corazón golpeó con la fuerza de quien está a punto de reencontrar o perder para siempre aquello que da sentido a la vida. Aquella noche, Raúl no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que el cielo, a veces, encuentra caminos imposibles para hablar con quienes amó hasta el último suspiro. Y esta historia, la que estás a punto de ver, comienza exactamente en esa frontera entre lo imposible y lo eterno. Si esta historia toca tu corazón, te invito a dejar un amén en los comentarios y compartir este video con alguien que necesite una señal de esperanza. Suscríbete a Cartas del Cielo para recibir más historias que sanan, iluminan y transforman. Capítulo 1. El hombre que dejó de escuchar la vida. La casa no cambió después de la muerte de Lucía. Fueron los sonidos los que desaparecieron. Los pasos suaves camino a la cocina. La risa que estallaba en mitad de un comentario sin sentido. El roce de su ropa al pasar por el pasillo. El susurro de su voz en la madrugada cuando decía, «Anda, duerme un rato más». Todo eso se apagó en una sola noche, como si alguien hubiera bajado el interruptor del mundo y solo hubiera dejado a Raúl con el zumbido persistente de su propio dolor. Él seguía viviendo allí, pero era una presencia vacía, como un fantasma que todavía no entiende que ya no pertenece al lugar que habita. Se levantaba cada mañana por inercia, caminaba hacia el baño sin mirar el espejo porque temía ver a un hombre más viejo que aquel que se despedía de ella todos los días. Preparaba un café que ya no sabía a nada y se sentaba frente a una mesa donde solo quedaba un plato. Todo lo que hacía era repetir la memoria de una vida que ya no existía. Encendía la televisión para sentirse acompañado, pero el ruido le pesaba. Apagaba la luz para descansar, pero la oscuridad le oprimía el pecho. Vivía dentro de un círculo sin principio ni final, donde cada pensamiento terminaba siempre en la misma frase: «Si yo hubiera hecho más». La culpa se convirtió en su única compañera. No importaba cuántas veces los médicos le habían dicho que la enfermedad de Lucía no tenía vuelta atrás, que él había hecho todo lo humanamente posible, que su amor no había permitido que ella enfrentara el dolor sola. Raúl no escuchaba nada de eso. En su mente solo resonaba la voz silenciosa del remordimiento.
esa que repite sin descanso las escenas donde uno se convence de que podría haber sido el héroe, la cura, el milagro tardío. Por eso dejó de responder llamadas, dejó de visitar amigos, dejó de ir a los lugares que compartían. Todo le recordaba lo que había perdido y lo que no pudo salvar. Era más fácil esconderse dentro de una rutina que, aun siendo una prisión, era la única estructura que lo mantenía en pie. En las noches, el silencio se volvía más denso, casi material. Parecía caminar por la casa como una sombra líquida, trepando paredes, invadiendo habitaciones, sentándose a su lado en la cama vacía. Raúl cubría su cabeza con la almohada como si eso pudiera detener la memoria. Pero el silencio, cuando está acompañado de soledad, tiene una habilidad cruel. Amplifica el dolor hasta convertirlo en eco. Y cada eco tenía el nombre de Lucía. A veces, mientras intentaba dormir, recordaba la voz de ella llamándolo desde la sala. No eran alucinaciones, pero se sentían como eso. Reflejos de 6 años de convivencia que se negaban a desaparecer. Él se levantaba, caminaba hasta la sala en penumbra y esperaba escuchar algo más, un detalle, un suspiro, cualquier cosa. Pero lo único que encontraba era el sonido distante de su propio corazón latiendo demasiado fuerte, intentando ocupar el vacío que ella había dejado. La casa seguía igual que antes. La planta que Lucía regaba todas las tardes permanecía en la misma esquina, pero ahora sus hojas estaban secas, como si también hubieran decidido rendirse. El sofá conservaba el lugar hundido donde a ella le gustaba sentarse a leer, y Raúl a veces pasaba la mano por esa marca, como quien intenta sentir el calor de alguien que ya no está. El dormitorio permanecía ordenado como ella lo dejaba, con su perfume atrapado en los tejidos, un aroma que ahora dolía más de lo que consolaba. Pero lo que más le hería era la cama. Él se recostaba en su lado, dejando el otro intacto, como si aún esperara que ella regresara en alguna madrugada para ocupar ese espacio. Su almohada permanecía intocada, y él a veces la abrazaba como un hombre que intenta sostener un fantasma que no puede ver. Su mundo interior se había convertido en un cuarto oscuro, donde no entraba luz. Raúl había dejado de escuchar la vida, porque todo lo que venía de fuera le parecía falso, distante, irrelevante. Las personas seguían viviendo, trabajando, riendo, avanzando. Pero él estaba congelado en el instante exacto en que los ojos de Lucía se cerraron para siempre. No sentía ira hacia el mundo, sentía envidia. Envidia de la capacidad de los demás para atravesar el duelo y recuperar el aliento. Envidia de ver a alguien sonreír sin culpa. Envidia de quienes aún tenían una voz esperando al otro lado de la línea. Los días se arrastraban como arena, cayendo lentamente en un reloj roto. Raúl había dejado de hacer planes, de creer en futuros posibles, de desear cualquier cosa más allá de sobrevivir al próximo amanecer. Su corazón se había encogido tanto que cualquier pequeño recuerdo, una fotografía caída detrás de un mueble, una canción que sonaba en la calle, el olor del pan recién horneado que ella solía preparar, era capaz de romperlo por dentro. Pero hubo un momento, una noche en particular, en la que su alma tocó el fondo del silencio. Fue una madrugada fría, de esas en las que incluso el aire parece retirarse para no perturbar a nadie. Raúl despertó con la sensación de que algo lo observaba desde la puerta del dormitorio. No era miedo, era como un llamado. Se incorporó lentamente, escuchó el silencio absoluto y comprendió que había llegado a un límite invisible, un punto en el que o se hundía completamente, o algo, en algún lugar, tenía que suceder. Desde ese instante, sin saberlo, su corazón empezó a crear espacio para lo imposible. El dolor no disminuyó, el duelo no desapareció, pero en aquella muralla oscura apareció una pequeña grieta, una brecha casi imperceptible que permitió que la esperanza respirara, aunque fuera un segundo. Él no sabía que, pocos días después,
El cielo encontraría una forma inesperada, imposible y milagrosa de romper ese silencio. Pero aquella noche, esa exacta noche, la vida ya se estaba moviendo a su alrededor, preparando el momento en que una simple vibración de celular cambiaría todo. Porque antes de cada milagro, siempre existe un alma que llega al borde del desespero. Y Raúl estaba allí, esperando sin saberlo, silenciosamente listo para escuchar la primera llamada del cielo. Comparte este video con alguien que necesita un abrazo del cielo hoy. Escribe una frase que necesites escuchar hoy. Permite que otros la lean y se sanen también. Suscríbete a Cartas del Cielo para recibir más historias que sanan, iluminan y restauran. Capítulo 2. La noche en que el cielo vibró. La noche en que todo cambió no empezó con un anuncio del cielo. No hubo relámpagos, ni luces extrañas, ni presagios que advirtieran a Raúl de que algo sobrenatural estaba a punto de tocar su vida. Comenzó como todas las demás noches vacías desde que Lucía partió, con un silencio pesado que ocupaba cada rincón de la casa y apretaba su pecho hasta hacerle difícil respirar. Raúl llegó tarde del trabajo, más por evitar la casa que por obligación. Dejó las llaves en la mesa como quien suelta un peso que ya no quiere cargar. Caminó lentamente hacia la sala a oscuras. Encendió una lámpara pequeña, la favorita de Lucía, y se detuvo frente a la ventana para escuchar la lluvia que caía fina, constante, como un llanto que parecía venir del cielo. Ese sonido siempre le traía una tristeza silenciosa, como si el mundo entero estuviera llorando con él. Cansado hasta el alma, se dirigió al dormitorio y se sentó en el borde de la cama. El celular descansaba en la mesa de noche, conectado al cargador, con la pantalla apagada. Él lo miró con amargura. Desde la muerte de Lucía, aquel aparato se había convertido en un símbolo cruel de ausencia. Antes era el puente hacia ella, mensajes inesperados, llamadas llenas de ternura, audios cariñosos. Ahora solo vibraba con notificaciones vacías que no significaban nada. Se recostó sin quitarse los zapatos, cubriéndose como quien intenta esconderse del propio destino. Cerró los ojos, pero su mente no lo acompañó. La memoria insistía en traer de vuelta la voz de Lucía, los últimos días, la impotencia de haberla visto partir sin poder detener la enfermedad. Permaneció allí inmóvil, respirando despacio, esperando que el sueño lo alcanzara aunque fuera por un instante. Y entonces sucedió. Una vibración corta, precisa, familiar. Raúl abrió los ojos de golpe. Se incorporó lentamente, intentando entender de dónde venía aquel sonido. Una segunda vibración, luego una tercera. 3 golpes breves, espaciados, exactamente como Lucía lo hacía cuando quería decir: amor, atiende, es importante. El corazón de Raúl dio un salto doloroso, como si alguien lo hubiera tirado desde dentro. Extendió la mano con cautela, como quien se acerca a algo sagrado o demasiado peligroso para tocar. La pantalla se encendió. Un único archivo de audio, sin número, sin nombre de contacto, sin aplicación visible. Solo un título: Amor, escúchame. Raúl sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El aire se volvió más fino, como si algo invisible hubiera entrado en la habitación. Su mente corrió hacia la lógica, tratando de encontrar explicaciones. Un fallo del sistema, una nota de voz antigua, una broma cruel, un virus. Pero nada, absolutamente nada, explicaba ese nombre, esa frase, ese patrón de vibración idéntico al que solo Lucía usaba. Con la respiración agitada, tocó el archivo. Lo primero que escuchó fue un suave ruido, como viento pasando entre las hojas de un árbol. Luego un silencio cálido, como el espacio que queda entre una respiración y otra. Y entonces, la voz. Raúl, mi amor, escucha con calma, estoy contigo. El cuerpo de Raúl se contrajo. Las lágrimas brotaron sin aviso, como si algo dentro de él hubiera sido arrancado. Porque no había duda posible. Era la voz de Lucía.
el mismo timbre dulce, la misma cadencia suave, la misma forma de pronunciar su nombre cuando quería que él dejara de preocuparse, una voz que él había despedido para siempre, y que ahora regresaba desde un lugar imposible. Raúl llevó la mano a la boca para contener un sollozo. Sintió cómo su piel se erizaba, cómo el pecho se le apretaba, cómo el mundo entero se hacía pequeño alrededor de él. Era imposible, absurdo, milagrosamente real. La voz continuó, nítida, viva, cercana, como si ella estuviera sentada a su lado en la cama. Sé que estás sufriendo. Sé que tu corazón se quebró conmigo, pero no tengas miedo. Raúl cerró los ojos con fuerza, como si pudiera protegerse de la avalancha emocional que ya lo había alcanzado. Recordó el hospital, la última noche, el momento en que Lucía trató de decir algo, y él, desesperado, le pidió que no hablara, que descansara. Ahora entendía que aquello que ella quiso decir, te dejé algo donde siempre dijimos que lo haría, donde solo tú y yo sabemos. Raúl abrió los ojos aturdido. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo, ese lugar, ese secreto de juventud, ese pacto silencioso solo de los dos. Nadie más lo conocía. Nadie. La voz siguió, cada vez más suave, más distante, como si estuviera siendo... No te pierdas en la oscuridad, amor. Yo estoy bien, y tú todavía tienes un camino que seguir. El audio terminó con un suspiro casi imperceptible, un eco final que sonó más como una caricia que como un adiós. La pantalla volvió al silencio. Raúl quedó inmóvil, sosteniendo el celular con ambas manos, como quien sostiene una reliquia. Su mente oscilaba entre dos verdades igualmente imposibles. Esto no podía estar ocurriendo, y sin embargo, todo dentro de él decía que era real. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo afuera, una puerta invisible acababa de abrirse, y Raúl, sin darse cuenta, estaba a punto de cruzarla. Capítulo 3. El secreto que nadie debía saber. Durante mucho tiempo, Raúl creyó que el amor verdadero no necesitaba, pero con Lucía aprendió que el amor más profundo no nacía de lo espectacular, sino de los pequeños rituales que dos almas construyen en silencio. Ese pensamiento lo acompañó mientras permanecía de pie en la sala, con el celular aún en la mano, intentando comprender cómo una voz que ya no pertenecía al mundo físico. El lugar secreto no era apenas un escondite físico, era un pedazo de historia, un pacto íntimo nacido en un tiempo en que los dos aún creían que la vida sería eterna. Habían creado ese rincón especial casi por accidente, en una tarde de verano que parecía común, pero que después se convertiría en uno de los pilares de su relación. Raúl dejó que la memoria lo arrastrara. Lucía tenía 20 años cuando decidió escribir su primera carta para él. No era una carta de amor declarada, tampoco un poema. Era un pequeño fragmento de su alma, un texto que hablaba de sus miedos, sus sueños y de la sensación inexplicable de que Raúl sería parte de su vida por mucho tiempo. Ella no se la entregó en sus manos. En lugar de eso, decidió esconderla en un rincón del jardín de la casa donde él... Si está destinada a ser encontrada, lo será, escribió en la última línea. Un día, meses después, mientras Raúl ayudaba a su padre a arreglar las herramientas del jardín, encontró un pequeño papel doblado, casi escondido bajo la tierra húmeda. Reconoció inmediatamente la caligrafía de Lucía. Cuando leyó lo que estaba escrito, lloró sin entender por qué. Ella también lloró cuando él apareció en su... Ese fue el primer pacto silencioso que hicieron. Esconder cartas, palabras, promesas en lugares secretos, como si el destino fuera un aliado y no un enemigo. Con el tiempo, la práctica se volvió un ritual íntimo simplemente. Cuando uno sentía algo que merecía ser guardado y entregado al futuro, escribía una carta y la escondía en algún rincón del jardín, siempre en el mismo patrón, bajo las raíces del árbol que habían plantado juntos cuando decidieron que esa casa
sería su hogar. Ese árbol era su símbolo, su guardián, el testigo silencioso de todas sus etapas. A veces no sabemos lo que el futuro necesita escuchar, repetía con una sonrisa suave. Raúl siempre se reía al principio, pero con los años comprendió que había una magia real en esa práctica. Muchas veces encontró cartas cuando más lo necesitaba, una en una noche de discusión, otra cuando perdió su empleo, otra cuando su madre enfermó. Cada una de ellas parecía tener las palabras exactas, pero hubo una carta particular que nunca encontró. Una carta que Lucía juró haber escondido, pero que ningún esfuerzo logró revelar. A veces ella se aproximaba dele y decía, como aquel jeito brincalhão, si aún no apareció, es porque no es el momento. Ele ria, mas no fundo guardava a curiosidade de criança. Ela, porém, tinha esse brilho nos olhos. Quando a doença chegou, Lucía já não tinha forças para escrever como antes. Ainda assim, Raul lembrava de vê-la segurando um caderno entre as mãos, rabiscando palavras que escondia quando ele entrava no quarto. Ele nunca insistiu. Sabia que ela precisava daquela parte de sua alma guardada longe do mundo, guardada até mesmo dele, como um último presente que só seria revelado quando o coração estivesse pronto para receber. Aquilo que ela havia escondido, o que prometeu, estava ali, esperando sob a terra, guardado pelas raízes do antigo árbol que simbolizava sua história. E aquela carta perdida, talvez a última, talvez a mais importante, talvez a única capaz de romper o muro de sombras que o cercava, finalmente chamava por ele. Raul começou a caminhar pela sala como alguém que tenta organizar o próprio espírito antes de enfrentar. A chuva continuava caindo, criando pequenos rios que serpenteavam pelo jardim. O vento balançava as folhas do árbol, quase como uma mão estendida, chamando-o da mesma maneira que a voz de Lucía o havia chamado no áudio. Recordó la primera vez que Lucía le habló del concepto de un lugar eterno. No se refería a un sitio físico, sino a un espacio del alma donde los momentos significativos permanecen vivos para siempre. Solo cambia de lugar. Raúl había escuchado esas palabras tantas veces que se volvieron parte de su propio pensamiento, pero nunca las sintió tan reales como en esa noche. Porque aquel lugar eterno estaba a punto. Él sabía que si lo que la voz decía era cierto, entonces lo que encontraría allí no seria solo uma carta. Seria uma despedida que não teve tempo de acontecer, um abraço atrasado, um fragmento de cielo enviado para curar uma alma quebrada. Seria, de alguma forma, Lucía falando com ele desde onde a dor não existe mais. Respirou hondo e cerrou os olhos. Por um instante, sentiu o perfume dela. Quando abriu os olhos, já sabia que não poderia adiar. O passado chamava. O céu chamava. Lucía chamava. E Raúl, com el corazón temblando e el alma a punto de romper-se, compreendió que había llegado la hora de enfrentarse ao segredo que nadie debía saber, pero que sempre pertenceu aos dois. Capítulo 4. Bajo la lluvia. La voz lo llamó. La lluvia caía fina, como un vellón que cubría todo el jardín, y el aire frío le golpeó el rostro con una intensidad casi purificadora. Por un instante se quedó allí, sin moverse, apoyándose en el marco de la puerta como si el mundo entero estuviera a punto de desmoronarse bajo sus pies. No sabía si tenía miedo o sentía una llamada, pero algo en su interior, algo que el jardín estaba oscuro, iluminado solo por los reflejos amarillentos que se escapaban de la habitación. Las gotas golpeaban el suelo con un ritmo suave, y con cada paso, Raúl oía el sonido de los recuerdos mezclado con el de la lluvia. Ese lugar había sido testigo de tantos momentos, risas, largas conversaciones, tardes tranquilas a la sombra del árbol. Ahora el mismo jardín parecía una escena misteriosa. Avanzó lentamente, con el celular en la mano, como quien lleva una prueba sagrada. La voz de Lucía seguía vibrando en su memoria, tan viva, tan clara.
que cada palabra parecía respirar entre las hojas del jardín. Cada paso era un paso contra el miedo, contra la lógica, contra el dolor silencioso que lo había paralizado durante meses. El viento con cada ráfaga parecía oír su nombre, no en la voz, sino en un lugar más profundo, como si la noche misma lo hubiera pronunciado. Raúl avanzó con el corazón acelerado, sintiendo el frío calarle hasta los huesos, pero también percibiendo algo cálido, sutil, casi espiritual, que guiaba cada movimiento. El árbol apareció ante él como una poderosa silueta en la oscuridad. Las ramas se movían de un... Aquel árbol era más que madera y hojas. Era el hito de toda una historia. La habían plantado juntos cuando decidieron construir una vida juntos. Y Lucía solía decir que las raíces de ese tronco eran como las raíces de su amor. Profundas, obstinadas, hechas para... Le temblaban las manos, no solo por el frío, sino por la certeza de que estaba a punto de enfrentarse a algo que podría cambiar para siempre su comprensión de la vida y la muerte. Se quedó allí, respirando hondo, aspirando el olor a tierra húmeda mezclado con el suave perfume que siempre imaginaba al recordar a Lucía. Por un instante, pensó que tal vez se estaba volviendo loco, que todo, pero el sonido de su voz en la grabación era tan real, tan humana, tan suya, que ese pensamiento murió antes incluso de nacer. Dio un paso adelante. El barro se hundió bajo sus zapatos. Dio otro, y otro más, hasta que estuvo frente al tronco húmedo. La lluvia le caía directamente en la cara, pero no se movió. Extendió la mano y una imagen lo asaltó de inmediato. Lucía recostada sobre ese mismo tronco, riendo mientras intentaba escribir una de sus primeras cartas. Nunca se le habían dado bien las palabras, pero siempre supo leer lo que callaba. Raúl cerró los ojos, dejando que el recuerdo lo inundara con la suavidad de una ola. La vio joven, con el pelo recogido de cualquier manera, las manos sucias de tierra, oyó su risa mezclada con el viento, sintió la delicadeza de su tacto en el brazo. Recordó sus palabras: si alguien me hiere, búscame aquí. Cuando volvía a abrir los ojos, la lluvia parecía haber arreciado. Las gotas le corrían por la cara como lágrimas secas. Se inclinó y caminó con la mano por el suelo mojado junto a las copas de los árboles. Con cada movimiento, sentía la tensión en la espalda, una mezcla de vacilación, y una parte de él temía que no estuviera pasando nada, que todo fuera una cruel ilusión de la mente. Pero la otra parte, la que había oído la voz de Lucía con absoluta certeza, sabía que tenía que continuar. Respiró hondo y dio un paso atrás, intentando ordenar sus ideas. El aire se llenó de un extraño silencio, como si hasta la lluvia se hubiera detenido para observar lo que haría. Las ramas del árbol volvieron a moverse. Raúl no sabía si era real o si sus emociones lo abrumaban al interpretar cada detalle de la noche. Pero al volverse hacia la tierra oscura, sintió una suave presencia a sus espaldas. No era miedo, sino una profunda y reconfortante familiaridad, como si el espíritu de Lucía estuviera a un suspiro de distancia. Cerró los ojos y dejó que su cuerpo se relajara, permitiéndose sentir. Se lanzó frente al árbol, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, como si se le fuera a partir en dos. Sostuvo a ambos hermanos en la tierra húmeda, respiró por última vez y sintió que su alma aceptaba lo inevitable. Estaba a punto de desenterrar algo que había atravesado el tiempo, la pérdida y la muerte. Pero antes de tocar la tierra, antes de iniciar el movimiento una fuerte ráfaga de viento sopló a sus espaldas, haciendo temblar violentamente las hojas. Y entre el sonido del viento, la lluvia y los latidos de su propio corazón, Raúl oyó algo más. Algo suave, breve, imposible. Estoy aquí. El mundo entero se detuvo. La lluvia, el viento, la noche, el miedo, el dolor, todo enmudeció por un instante que pareció eterno. Y Raúl, con los ojos llenos, que aquella noche no había sido una coincidencia, que aquel árbol, aquel jardín,
aquella voz, formaban parte de una llamada que venía de mucho más allá de su comprensión. Era hora de cavar. Era hora de afrontar lo que el cielo le deparaba. Capítulo 5. El baúl que despertó después de la muerte. La lluvia caía con una persistencia que parecía venir de un plano distinto, como si el cielo, arrodillado bajo la sombra del árbol que él y Lucía habían plantado años atrás, Raúl respiraba con dificultad, no por el esfuerzo físico, sino por el peso emocional que lo envolvía. La tierra húmeda se adhería a sus manos, formando un barro oscuro que parecía mezclar presente, pasado y dolor en un mismo gesto. El eco de aquella voz, ese susurro imposible que había pronunciado «Estoy aquí», Raúl no sabía si había sido real, si era una alucinación nacida del duelo, o si verdaderamente algo del espíritu de Lucía había cruzado la frontera entre lo eterno y lo humano. Pero en ese instante, ninguna de esas preguntas importaba, porque lo que sí era innegable era que el llamado lo había traído hasta allí. Comenzó a cavar, al principio con movimientos lentos, casi ceremoniales. La tierra blanda cedía bajo, la lluvia se mezclaba con su sudor y con lágrimas que no intentaba detener. A cada movimiento, su mente lo llevaba de vuelta a momentos vividos bajo ese mismo árbol. Las tardes en que Lucía leía en voz baja mientras él recostaba la cabeza en su regazo. Los veranos en que colgaron luces entre las ramas. El día en que ella le dijo que escribir cartas era la manera más hermosa de hablar con el futuro. Y entonces, en medio del barro, palpó alrededor y sintió un borde, una esquina, madera. Un estremecimiento le recorrió todo el cuerpo. Con movimientos apresurados y temblorosos, retiró la tierra que lo cubría y, poco a poco, la forma rectangular del objeto se reveló bajo la lluvia. Era el baúl. El mismo baúl que habían usado cuando jóvenes para guardar cartas, recuerdos, fotografías, promesas. El baúl donde, según Raúl, se quedó un instante inmóvil, observándolo como quien contempla una reliquia sagrada. La madera estaba hinchada por el tiempo, marcada por grietas y raíces que se habían enredado como si el árbol quisiera protegerlo. Aún así, permanecía firme, intacto, como si una mano invisible lo tuviese guardado durante todos aquellos años. Lo levantó con dificultad y lo colocó sobre las raíces. Pasó los dedos sobre la tapa, sintiendo la textura áspera, húmeda, viva. Cerró los ojos y una imagen de Lucía apareció con una claridad dolorosa. Ella, sentada en el jardín, escribiendo una carta con su letra delicada. Ella escondiendo ese mismo baúl con una sonrisa cómplice. Ella diciéndole, «Hay cosas que entenderás cuando llegue el momento». La noche, el viento, la lluvia, todo parecía detenerse alrededor de él, formando un círculo de silencio expectante. Tomó aire y abrió la tapa. El sonido fue leve, casi un suspiro. Dentro, envuelto en un papel amarillento por el tiempo, había un pequeño paquete atado con un cordón fino. Raúl lo tomó entre sus manos con una delicadeza reverente. El papel estaba mojado en las puntas, pero aún debajo del paquete había otros objetos cuidadosamente guardados. Una fotografía de ellos dos, tomada en ese mismo jardín, sonriendo bajo la luz del atardecer. Un pañuelo azul que Lucía llevaba siempre en su bolso, y una pequeña piedra blanca que habían encontrado en un viaje al mar. Un símbolo que ella insistió en guardar porque las cosas simples también llevan memoria. Pero el paquete, una vibración emocional, una carga invisible, un calor que no tenía explicación lógica. Era como si dentro de ese pequeño envoltorio hubiera algo vivo, esperando ser descubierto. Desató el cordón con manos temblorosas. Cada nudo que soltaba era como quebrar una resistencia interna, como permitir que el pasado cruzara finalmente hacia el presente. Abrió el papel. Dentro había una carta, una única hoja doblada. El aire se escapó de sus pulmones. Era la letra de Lucía. Raúl pasó la yema de los dedos sobre la tinta,
como si acariciara la voz dela, como se tocase un pedazo do propio espíritu dela. Las lágrimas comenzaron a caer sin que él intentara detenerlas. Aquella carta había sido escrita para él, para aquele momento, para aquela noite. Não antes, não depois. Aún no la abrió, no podía. Sentía que si la leía de inmediato, su corazón necesitaba prepararse, necesitaba respirar, necesitaba honrar o momento, porque esa carta não era apenas um pedaço de papel, era um portal, uma ponte, uma mensagem que havia cruzado o tempo, a memória e a morte. Miró hacia el árbol, hacia la lluvia cayendo sobre las hojas, como si buscara una señal, y entonces una sensación cálida, suave, envolvente, lo rodeó. No era el viento, no era la lluvia, un eco del amor que nunca se había ido. Raúl apretó la carta contra su pecho, cerró los ojos y murmuró con la voz quebrada: «Gracias por esperar, ya estoy aquí». Y en ese instante, bajo la lluvia y bajo aquel árbol que había guardado sus secretos durante años, Raúl supo que el baúl no había sido desenterrado por sus manos, sino por el destino. Que ese momento, el baúl, después de tanto tiempo dormido bajo la tierra, había despertado. Y con él, algo en el corazón de Raúl también comenzó a despertar. Activa la campanita. No quiero que te pierdas la próxima historia que Dios tiene para ti. Si estás pasando por un momento difícil, comenta, oren por mí. No estás solo. Suscríbete acá. Capítulo 6. La carta que cruzó la frontera del tiempo. Raúl permaneció un largo momento bajo la lluvia, sosteniendo la carta contra el pecho como si aquel pedazo de papel pudiera retrasar el vértigo de lo que estaba a punto de enfrentar. Sentía que allí dentro no había solamente tinta. Había espera, había propósito, había algo que rozaba lo eterno. Finalmente se incorporó, temblando. Caminó lentamente hacia la casa, dejando atrás el árbol, la tierra removida y aquel rincón del jardín que desde esa noche ya no sería solo un pedazo de tierra, sería un altar para su historia con Lucía. Al cerrar la puerta, el silencio que lo recibió no era el mismo de siempre. Ya no era un silencio de ausencia, sino uno que Raúl dejó el baúl sobre la mesa, con las manos aún embarradas y frías, pero sintiendo que la carta dentro de su camisa tenía un calor propio, como una pequeña llama resistiendo a la lluvia. Respiró hondo y, por primera vez en muchos meses, oró sin buscar palabras bonitas. «Dios, si esto viene de ti, dame fuerzas». Se sentó. Colocó la carta sobre la mesa. El doblez del papel estaba ligeramente gastado, como si el tiempo lo hubiera acariciado miles de veces. Pero Raúl sabía que era la primera vez que sus manos lo abrían. Deslizó los dedos por el borde, conteniendo la respiración, y la desplegó. La letra de Lucía, ese trazo suave, ligeramente inclinado, era parte del universo íntimo de su relación. Listas de compras, pequeñas notas en la nevera, cartas escondidas bajo el árbol, palabras dejadas en libros y bolsillos. Ver su caligrafía de nuevo, después de tantos meses de silencio, fue como escuchar su risa en una casa vacía. Tragó en seco y comenzó a leer. «Mi Raúl, si estás leyendo esto, significa que no sé cuánto habrá pasado desde el día en que escribo esta carta, pero sé que cuando la leas, tu corazón estará herido. Y antes de que sigas, quiero que leas esto con calma. No es tu culpa». Raúl parpadeó para despejar las lágrimas, pero caían igual. «Lo repetiré para que lo recibas por dentro. No es tu culpa. No te culpes por no haberme curado. No te culpes por no haber encontrado una solución. Ningún amor humano tiene poder sobre el día en que el cuerpo se apaga. Tú hiciste más de lo que cualquiera habría hecho. Me cuidaste, me amaste, me sostuviste cuando el dolor me quemaba. Y quiero que grabes esto en tu corazón. Yo no me fui sola, me fui tomada de tu mano». Raúl llevó la mano a la boca y dejó escapar un sollozo.
Aquellas palabras atravesaban la culpa que lo había acompañado como una sombra. Sé que la casa va a quedarse silenciosa. Te conozco. Vas a evitar llamadas, vas a querer esconderte del mundo. Vas a pensar que nadie entiende lo que perdiste. Y tendrás razón. Nadie lo entenderá por completo. Porque lo nuestro fue tejido entre Dios, tú y yo. Pero incluso en ese silencio, por favor, recuerda, Dios no se va de las casas donde entra el dolor. Él permanece. Había pasado tantas noches creyéndose abandonado incluso por Dios, que leer esas palabras era como recibir aire después de estar a punto de ahogarse. Volvió a la carta. No escribo para recordarte mi enfermedad, sino para recordarte nuestra historia. Las risas en la cocina, las madrugadas hablando sin prisa, las cartas escondidas bajo el árbol. Todo eso fue un regalo. No me debes nada. No te faltó amor. Quiero dejarte algo más que recuerdos. Quiero dejarte una misión. Sí, una misión. Porque el amor verdadero no muere cuando uno de los dos parte. Solo cambia de forma. Raúl levantó la vista, intentando contener la emoción, pero las lágrimas seguían cayendo. Tu misión, si la aceptas, es no dejar que el dolor sea la última palabra. No te encierres. No entierres tu corazón junto a mí. Hay personas y tú, Raúl, tú podrás mirarlas a los ojos y decirles, yo también estuve ahí, y Dios me levantó. Esa será nuestra forma de seguir amando juntos. Las palabras entraban como flechas, pero cada una sanaba. Perdóname si alguna vez te hice sentir que tenías que ser fuerte todo el tiempo. También quiero que te permitas llorar. El cielo no desprecia las lágrimas sinceras. Llora lo que tengas que llorar, pero no le entregues tu casa al dolor. Raúl respiró profundamente, como si esas líneas despejaran rincones de su alma que él había abandonado. Tal vez, cuando leas esto, ya habrás recibido una señal. No sé cómo Dios elegirá hablarte, pero sé que lo hará. Le he pedido, con todo mi corazón, que no te deje hundirte, que te muestre que estoy bien, no porque te haya dejado atrás, sino porque llegué al lugar donde ya no existe el sufrimiento. La última parte estaba subrayada. Si alguna vez dudas de todo esto, vuelve a estas palabras. No estás solo. Cuando sientas miedo, recuerda que yo estuve de tu lado hasta mi último suspiro. Y ahora, desde donde estoy, sigo contigo. No de la misma forma, pero sí con el mismo amor. Entonces llegó lo que lo quebró por dentro. Te amo, Raúl. Te amé en la luz y en la sombra. Te amé. Por eso dejé esta carta en nuestro lugar secreto, para que el día en que creyeras que todo terminó, tuvieras una prueba de que el amor verdadero puede cruzar la frontera del tiempo. Prométeme que vas a vivir, aunque duela, aunque sea paso a paso. Vive. Y cuando llegue tu hora, quiero encontrarte lleno, no vacío. Yo estaré esperándote. Y cuando te vea llegar, quiero reconocerte no como un hombre que se rindió, sino como uno que siguió amando aún luego otro. Y cuando el silencio quiera ahogarte, recuerda, esta no es la última palabra. Con lo que fui, con lo que soy y con lo que seré en Dios, tu Lucía. Raúl dejó caer la carta sobre la mesa. Apoyó la frente en las manos y lloró con una profundidad que nunca antes había alcanzado. No era un llanto de desespero, sino de algo que él jamás imaginó volver a sentir: consuelo. Aquella carta no había cruzado hacia él, y Raúl, entre lágrimas y temblores, comprendió que o amor deles no tinha terminado, solo había cambiado de lugar. Capítulo 7. La profecía que se estaba cumpliendo. Raúl permaneció sentado durante mucho tiempo después de terminar la carta. El tiempo parecía haber perdido sus bordes mientras él, inmóvil, dejaba que cada palabra escrita por Lucía se acomodara dentro de su corazón como piezas de un rompecabezas que por fin encontraba su forma. La habitación seguía silenciosa, pero ese silencio ya no era el mismo que lo había asfixiado durante meses.
Era un silencio lleno, expectante, casi sagrado, como si la casa hubiera algo en su interior había cambiado, aunque no pudiera nombrarlo. Lo que antes era una herida abierta, ahora parecía tener un hilo delicado comenzando a cerrarla desde dentro. Lo que antes era un vacío insoportable, ahora tenía un eco diferente, un eco que no venía del pasado, sino de algo que estaba naciendo en el presente. Volvió a tomar la carta en sus manos. La levantó despacio, como si cargarla con demasiada fuerza no era solo un mensaje de amor. Había algo más allí, algo que solo ahora, después del audio y del baúl, él era capaz de percibir. Era una profecía. Volvió a leer la línea que había quedado grabada en su mente desde el primer instante. Tal vez, cuando estés leyendo esto, ya hayas recibido una señal. Una señal. Raúl dejó escapar un suspiro estremecido. La señal ya había llegado. Había llegado la noche anterior. Recordó las vibraciones rítmicas del teléfono, el archivo sin remitente, el título, Amor, escúchame, el sonido de la respiración que lo había paralizado, y luego, la voz de Lucía, viva, presente, pronunciando su nombre con la misma ternura de siempre. Volvió a sentir el escalofrío que le recorrió el cuerpo en ese instante. Ahora, leyendo la carta, comprendía algo que no había visto. Había pedido a Dios que él mismo se encargara de sostener a Raúl cuando ella ya no pudiera hacerlo. Y aquella señal, el audio, era la respuesta a esa oración. Caminó lentamente por la sala, con la carta aún en las manos, mientras su mente conectaba cada punto. El audio, el baúl enterrado bajo el árbol, la carta escrita con palabras que solo tendrían sentido tiempo después, la precisión, la secuencia, el mensaje. Había una línea invisible conectando el último suspiro de Lucía con la noche en que él había decidido salir al jardín bajo la lluvia, y esa línea tenía el sello de algo divino. Se acercó a la ventana y observó el árbol, oscuro y firme bajo la luz tenue de la madrugada. Las hojas se movían suavemente con el viento, y en esa quietud viva, Raúl sintió una certeza profunda. Lucía lo había elegido como guardián de la carta porque sabía, desde un lugar que él no podía imaginar, que llegaría un día en que él necesitaría volver allí para recibir algo más que palabras, recibir dirección. Regresó a la mesa y volvió a leer otra frase subrayada. He pedido a Dios que no te deje hundirte, que te haga saber que estoy bien. Raúl sintió un estremecimiento recorrerle el pecho, y ahora, cada detalle de lo que había vivido brillaba con un sentido que antes él era incapaz de ver. El audio no era el producto de su dolor, ni de su imaginación, ni de un delirio nocturno. Era la respuesta divina al ruego de una mujer que había amado con una fe profunda. Se dejó caer en el sillón, con la carta sobre las piernas. Cerró los ojos. Por primera vez desde la muerte de Lucía, sabía que ese borde entre la vida y la eternidad era más delgado de lo que siempre había creído. Sabía que o amor de Lucía no tenía sido apagado sino transformado. Miró la carta nuevamente y leyó otra parte que ahora cobraba un nuevo sentido. Quiero dejarte una misión. Esa será nuestra forma de seguir amando juntos. Una misión. Le había parecido imposible imaginar que podía volver a tener un propósito cuando su mundo se había desmoronado. Pero ahora la palabra misión no le sonaba como un mandato, sino como una puerta abierta, como un camino que él aún no entendía, pero al que ya no temía. Lucía había visto algo en él que él mismo no veía. Había visto un futuro que él, enterrado en el duelo, no podía imaginar. Y, de algún modo, que el audio había sido el despertar. El baúl había sido el puente. La carta era la guía. Todo se unía en un patrón que no podía ser humano. Era demasiado preciso, demasiado íntimo, demasiado vivo. Raúl apoyó la mano sobre el papel, como si quisiera absorber cada palabra a través de la piel. Sintió que un calor suave, no físico, sino interior,
Era la misma sensación que había sentido cuando escuchó la voz imposible de Lucía. Una mezcla de consuelo, reverencia y temor santo. Era Dios, y era ella. Ambos, de alguna manera misteriosa, guiándolo hacia un nuevo capítulo. Volvió la vista hacia el árbol, y por un instante, sintió que algo lo observaba como si Lucía, no su cuerpo, sino su esencia, estuviera allí, acompañándolo en silencio, confirmando que la carta no era el final, sino apenas la mitad de la revelación. Se sentó nuevamente, tomó la carta y la dobló con extrema delicadeza. La acercó al pecho y dejó que el peso emocional se transformara en un tipo nuevo de fuerza. Porque, en esa madrugada, Raúl comprendió finalmente que el audio no había sido un accidente, ni un consuelo emocional, ni un engaño. Había sido el cumplimiento de una profecía íntima escrita por la mano de la mujer que había amado y respondida por el Dios que había escuchado. Capítulo 8. El día que el dolor se rompió. Raúl permaneció un largo rato sentado en silencio, con la carta doblada cuidadosamente entre sus manos, como si guardara un tesoro frágil que podía desmoronarse si respiraba demasiado fuerte. La casa seguía envuelta en esa quietud profunda que había comenzado después de la lectura. Pero ahora no era un silencio de ausencia. Era un silencio que parecía contener algo. Raúl no sabía si era Dios, si era Lucía, si era la memoria, o si era todo eso junto. Pero lo sentía. Palpaba esa sensación por dentro como un calor suave que empujaba las sombras hacia las orillas de su alma. Apoyó la carta sobre la mesa y se recostó en el respaldo de la silla, respirando hondo. No recordaba la última vez que había respirado así, profundo, pero la carta había hecho algo distinto, algo que él aún no conseguía explicar. Era como si una parte congelada dentro de él hubiera comenzado a derretirse lentamente, como si el dolor, que había sido su compañero más cruel durante meses, ahora estuviera siendo confrontado por una verdad que no podía resistir. Volvió a leer mentalmente algunas líneas. Esas frases golpeaban las capas de tristeza que él había acumulado desde la muerte de Lucía. Golpeaban con ternura, pero con firmeza, como quien toca una puerta cerrada durante mucho tiempo, esperando que alguien tenga la valentía de abrirla. Raúl había vivido todos esos meses repitiéndose que había fallado, que podría haber hecho más, que no había sido suficiente para salvarla. Había cargado esa culpa como una pero ahora, la carta le ofrecía un espejo distinto, y en ese espejo él comenzó a ver no solo su dolor, sino también su humanidad. Cerró los ojos y dejó que la memoria lo llevara al hospital. El olor a medicamentos, el sonido de las máquinas, el movimiento lento de las cortinas que separaban las camas. Recordó una noche específica, la más difícil de todas. Lucía estaba débil, respirando, apoyó la frente en la pared fría y lloró en silencio, sin saber que ella lo escuchaba desde la cama. Esa culpa lo había perseguido como un fantasma, la idea de haber salido por un momento, cuando ella necesitaba apoyo. Pero la carta estaba rompiendo esa narrativa dolorosa. Era ella misma diciendo, «No te culpes». Era ella misma retirando el peso que él le cargaba. Y Raúl se inclinó hacia adelante y tomó la carta otra vez, acariciando el papel como si fuera la piel de Lucía, suave, cálida, familiar. Leyó de nuevo el párrafo en el que ella le hablaba de la misión. Una misión. Esa palabra aún sonaba extraña en su mente, pero ya no lo aterrorizaba. Lucía no lo estaba, y el invitado era él, no el hombre destrozado por el duelo, sino el hombre que ella había amado tanto que creyó en su futuro, incluso en sus últimos días. Raúl apoyó la mano sobre su propio pecho, justo donde había sostenido la carta bajo la lluvia. Sintió un latido profundo, firme, lleno de vida. Se dio cuenta de que durante meses había vivido apenas sobreviviendo, apenas respirando, apenas existiendo. Y ahora no era una recuperación instantánea.
No era un milagro que borraba todo. Era algo más sutil y más poderoso. Un proceso, una rendición, un deshielo. Le vinieron a la mente otras frases que Lucía había escrito. No entierres tu corazón junto a mí. No dejes que el dolor sea la última palabra. Vive. Era casi insoportable leer eso. Vivir. La palabra que más temía, pero la carta dejaba claro que no se trataba de reemplazarla, ni de olvidar, ni de arrancar la memoria. Se trataba de continuar, de honrarla con pasos propios, de permitir que la historia compartida entre los dos se transformara en fuerza para ayudar a otros. Raúl se levantó de la silla con un suspiro profundo. Caminó hacia el pasillo. Pasó la mano por la pared. Durante meses había evitado ese reflejo, porque solo veía muerte en sus ojos. Pero ahora se obligó a mirar. Lo que vio lo sorprendió. No era un hombre curado, no era un hombre feliz, pero tampoco era un hombre muerto por dentro. Había algo distinto en su mirada. Una chispa que no había visto en mucho tiempo. Algo que él mismo no habría creído posible. Se apoyó en el lavabo y dejó que el agua fría corriera por sus manos. No era tristeza, era resistencia. Era esa dureza que el dolor había construido alrededor de su alma. Y cuando esa barrera interna se quebró, lágrimas nuevas comenzaron a caer. No eran lágrimas de desespero, sino de alivio, de entrega, de redención. Volvió a la sala y se sentó frente a la carta otra vez. Pasó los dedos por la firma. Tu Lucía. Esa frase, tan corta, tan íntima, llevaba el peso de años de amor, de risas, de lucha. No un llamado para el pasado, sino para el futuro. Raúl cerró los ojos y respiró profundamente. En ese instante, entendió algo que la carta insinuaba, pero que él recién ahora podía recibir. Lucía no quería que encontrara solo un mensaje. Quería que encontrara un propósito. Quería que encontrara una salida. Quería que encontrara vida. Y con esa comprensión, algo se rompió. Era como si el dolor, que había crecido como una sombra espesa, finalmente hubiera llegado a su límite. Esa noche, el dolor se quebró. No desapareció, pero cedió. No se evaporó, pero dejó de gobernar. Y en ese espacio que el dolor dejó al partir, comenzó Capítulo 9. La segunda señal. La casa estaba en silencio cuando Raúl terminó de guardar la carta dentro del baúl, como si no quisiera dejarla expuesta por demasiado tiempo al viento invisible que parecía moverse entre las paredes. Pero incluso después de haberla protegido, sentía que las palabras de Lucía seguían vibrando en el aire, como si cada frase Caminó hasta el sofá y se sentó lentamente, con el cuerpo pesado por la intensidad emocional, pero con el alma más ligera que en todos los meses de duelo. El silencio, sin embargo, no duró mucho. No el silencio de la casa, sino el silencio interior. Algo empezó a moverse dentro de él, un murmullo suave, un presentimiento que no sabía cómo explicar. Era como si después de la carta, después del árbol y del audio, algo que todavía faltaba revelar. Algo que estaba en camino. Raúl apoyó la cabeza en el respaldo del sofá y cerró los ojos. De repente, un aroma familiar llenó el aire. No era el olor de la lluvia, ni de la madera mojada, ni del café que había dejado enfriar sobre la mesa. Era otro olor, uno que conocía demasiado bien. Un perfume suave, delicado, un aroma que él había guardado en su memoria como quien guarda la última fotografía de un amor perdido. Abrió los ojos con brusquedad. El corazón le dio un salto. Se incorporó y olfateó el aire de nuevo. El perfume estaba allí, inconfundible, vivo, presente. Raúl se quedó quieto, sin parpadear, temiendo que cualquier movimiento brusco disipara aquella fragancia imposible. Pasó junto al pasillo, se detuvo frente al cuarto, avanzó unos pasos, y fue entonces cuando lo sintió. Un viento suave atravesó la habitación, un viento que no venía de ninguna ventana abierta,
un viento que no tenía explicación. Las cortinas se movieron apenas unos centímetros, como si una mano invisible las acariciara. La luz del corredor tembló con suavidad, como si una presencia se desplazara entre ella y la pared. Raúl era algo más familiar, cálido, cercano. El perfume se intensificó. Lucía, no como una sombra, no como un fantasma, no como una alucinación, sino como una presencia suave, luminosa, como si su esencia hubiese cruzado un puente para tocar la vida de Raúl una vez más. Lucía, susurró él sin esperar respuesta. Una brisa leve rozó su mejilla, como un dedo que acaricia, como un gesto que intenta decir. Sentía un hormigueo en los brazos, una electricidad dulce en la piel, una calma profunda que no podía explicar. No sabía cómo podía ser posible, pero en su interior sabía que aquello no era imaginación. Era demasiado real, demasiado específico, demasiado ella. Entonces algo más sucedió. En la mesa, donde había dejado el baúl unos minutos antes, escuchó un pequeño golpe. No fuerte, no alarmante. Raúl giró la cabeza y vio algo que lo dejó sin palabras. La tapa del baúl estaba entreabierta. Él recordaba perfectamente haberla cerrado. No con llave, pero sí asegurada. Ahora estaba abierta apenas un centímetro, lo suficiente para dejar escapar un destello de luz que no estaba allí antes. Una luz tenue, cálida, casi dorada. Como cada paso que daba hacía su respiración más profunda, más pesada, más consciente de la presencia que lo rodeaba. El perfume seguía allí, el viento suave también. Cuando llegó al baúl, apoyó la mano sobre la tapa. La madera estaba tibia, tibia como un objeto que alguien había tocado hacía pocos segundos. Abrió la tapa por completo. Dentro del baúl no había nada nuevo. Solo los objetos de siempre, la fotografía, pero la luz seguía allí, iluminando más de lo que podía justificar cualquier lámpara. Era imposible. Y sin embargo, estaba sucediendo. Raúl tomó la fotografía entre sus dedos. Era una imagen de él y Lucía sentados bajo el árbol en un día de verano. Él recordaba ese momento. Lucía había apoyado la cabeza en su hombro. Mientras observaba la foto, la luz dentro del baúl pareció aumentar, como si respondiera a la emoción en su rostro. Y entonces, un sonido. No un susurro, no una palabra. Un sonido leve y lejano, como una campanita pequeña, como un eco metálico suave, como una señal que venía del otro lado de algo que él no podía ver. Raúl levantó la vista. El sonido volvió a repetirse. Tímido, fragante como luz, dulce como memoria. Parecía venir del... El perfume seguía flotando a su alrededor, cada vez más leve. Cuando llegó al final del pasillo, un recuerdo vívido lo atravesó como un relámpago silencioso. Lucía entrando en casa, riendo, con bolsas en las manos, dejándole un beso rápido antes de correr hacia la cocina. Ese flash de memoria no le dolió como antes. Al contrario, parecía un regalo. Era como si alguien, desde el cielo, estuviera... El sonido volvió por tercera vez, y con él, una certeza profunda se instaló en su pecho. No era una coincidencia, no era sugestión, no era un truco emocional, era la segunda señal. Raúl apoyó la mano en la pared para sostenerse. No lloró. Esta vez no. Lo que sintió no fue tristeza, fue reverencia, fue asombro, fue gratitud. Era como si la presencia de Lucía estuviera envolviendo la casa entera, purificando, y allí, en medio de esa manifestación suave y luminosa, Raúl comprendió algo que no estaba escrito en la carta, pero que se encontraba entre todas sus líneas. Lucía no había venido a despedirse, había venido a guiar. El milagro estaba creciendo, y él, Raúl, lo estaba viviendo paso a paso. Capítulo 10. El mensaje final. Raúl regresó a la sala con el corazón agitado. La segunda señal lo había dejado temblando por dentro, no de miedo, sino de ese tipo de reverencia que solo aparece cuando lo imposible se vuelve íntimo.
Cuando llegó junto al baúl, la luz en su interior ya había disminuido, pero no desaparecido. Parecía respirar con él, expandirse y contraerse, como un corazón silencioso latiendo desde otro lugar. Se sentó en el suelo. Había llovido toda la noche, y a través de la ventana aún se oía el murmullo del agua cayendo lentamente. Pero dentro de la casa, algo diferente estaba ocurriendo. No era solo el perfume, ni la luz, ni el viento sin origen. Era la sensación de que Lucía estaba allí, cerca, guiando cada segundo con una delicadeza que ninguna palabra humana podía describir. Raúl suspiró profundamente. Había una coherencia espiritual, un propósito que se había hecho evidente desde la carta, pero que ahora se revelaba en detalles que solo alguien que lo amó profundamente podría haber dejado como señales. Se inclinó hacia el baúl y acarició la tapa, cerrando los ojos un momento. No sabía exactamente qué debía hacer, no todavía, pero sentía que algo más estaba a punto de manifestarse, que lo que había vivido, un calor suave en el pecho, no físico, sino interior, una expansión, una presión luminosa que parecía empujar desde adentro, como si una voz silenciosa se preparara para hablarle sin sonido. Raúl llevó la mano a su corazón, sorprendido por esa ola repentina de emoción que subía como un maremoto dulce, irresistible. «Lucía», murmuró, más como un pensamiento que como una palabra dirigida a alguien. Y entonces ocurrió, sino un pensamiento que no era suyo, que entró en su mente con una claridad tan pura que lo dejó sin aire. «No te quedes aquí, no te encierres más». Raúl abrió los ojos de golpe. No era una frase que él hubiera pensado. Era algo ajeno, suave, femenino, cargado de calma. Algo que sonaba exactamente como la intención de Lucía, aunque no fuera pronunciado con su voz humana. «¿Qué quieres que haga?», preguntó en voz baja, sintiéndose ridículo y al mismo tiempo profundamente sincero. La respuesta llegó como un susurro sin sonido, una impresión que descendió sobre él como una brisa cálida que lo envolvió por completo. «Vive». Raúl apretó los ojos, y las lágrimas brotaron de inmediato. Vivir, esa palabra, la misma que había leído en la carta, la misma que había evitado todos esos meses porque vivir cuando todo lo que lo sostenía se había desmoronado, vivir cuando la cama estaba vacía, la casa silenciosa, el futuro nublado, pero ahora, escuchada de esa forma, no desde la distancia del papel, sino desde una presencia amorosa que lo rodeaba. La palabra adquiría otro significado. No era un mandato frío, era un convite, un acto de amor, una promesa. Raúl se inclinó hacia adelante, apoyando. Era un llanto distinto, más profundo, más liberador. Como si las lágrimas arrastraran consigo no solo el dolor, sino también la culpa, el miedo, el resentimiento, la sensación de abandono, una catarsis completa, limpia, espiritual. Mientras lloraba, la luz dentro del baúl volvió a intensificarse. No era un resplandor cegador, sino una claridad dorada, cálida. Raúl levantó la cabeza y se encontró mirándola con la respiración entrecortada. Sintió que algo que escapaba a toda lógica humana, estaba sucediendo justo frente a él. Y entonces llegó el mensaje final. No escrito, no hablado, no grabado, sino sentido, directamente en su espíritu, como si cada fibra de su alma recibiera al mismo tiempo la misma verdad. «No tengas miedo de...». Raúl llevó la mano al pecho y dejó escapar un sollozo profundo. Aquella frase... Esa frase era el corazón de todo lo que había ocurrido. Era la síntesis del milagro. Era la revelación que hacía sentido de cada señal, cada lágrima, cada vibración del celular, cada palabra de la carta. Lucía no había regresado para atraparlo en el pasado, había regresado para liberarlo. Raúl se dejó caer lentamente sobre él. Sentía dentro de sí una claridad que no había experimentado desde antes de la enfermedad. Una certeza que no venía de la razón,
sino de esa parte profunda del ser humano donde solo llegan las cosas eternas. Comprendió que debía tomar una decisión, y comprendió que ya la había tomado, aún sin decirla en voz alta. Decidió vivir. Decidió honrar la memoria de Lucía no con encierro, sino con movimiento. No con silencio, sino con... Decidió abrir ventanas, volver a caminar, volver a sentir, volver a respirar con propósito. Lucía, en ese último mensaje silencioso, le había entregado algo más poderoso que una despedida, una nueva dirección, una misión espiritual que no nacía del dolor, sino del amor. Un amor que había cruzado fronteras. La luz del baúl comenzó a disminuir lentamente, como si la presencia que había llenado la sala se retirara con suavidad, dejando tras de sí un rastro leve de perfume y paz. Raúl no se sintió abandonado. Al contrario, sintió que había recibido más de lo que jamás imaginó. Cuando finalmente la luz desapareció por completo, él seguía allí, con una mano sobre el corazón y la otra apoyada en el suelo, respirando profundamente, como un hombre que renacía. Esa noche, en la casa silenciosa que durante meses había sido un sepulcro, ocurrió lo que ningún médico, ningún psicólogo, ningún ser humano podría haber hecho por él. Su alma fue liberada. Lucía había cumplido su propósito. Dios había respondido su clamor. Y Raúl estaba listo para comenzar. Capítulo 11. El renacer. La mañana llegó despacio, sin prisa, como si la luz gris azulada de un nuevo día entró tímidamente por las cortinas, iluminando apenas el contorno de los muebles, la mesa donde el baúl descansaba y el rostro de Raúl, que había pasado gran parte de la noche sentado en el suelo, con la espalda apoyada en el sofá y los ojos cerrados, no durmiendo, sino sintiendo. Había un silencio profundo. Sí, era un silencio lleno de presencia, como un santuario recién inaugurado. Raúl abrió los ojos con lentitud, y por primera vez en meses, la mañana no le pareció una sentencia. No sintió el peso de otro día vacío, ni el frío de otro despertar sin sentido. Sintió una invitación. Se incorporó despacio. Con el cuerpo apoyó la mano en el sofá para levantarse y, al hacerlo, notó algo extraño en su propio interior. Respiraba sin dolor. La opresión en el pecho, aquella que venía acompañándolo desde la muerte de Lucía como un ladrillo invisible, había desaparecido. Su respiración era profunda, libre, como si un nudo muy antiguo por fin se hubiera deshecho. Caminó hasta la ventana y abrió las cortinas por completo. La luz y el jardín aún estaba húmedo, y el árbol que había sido escenario del milagro se mantenía firme, con las hojas brillando bajo los primeros rayos del sol. Raúl apoyó las manos en el vidrio y se quedó contemplándolo. Ese árbol ya no era solo un recuerdo. Era un altar, un puente, o quizá un testigo. Sintió un temblor en la voz cuando dijo en voz baja: «Gracias». No sabía gratitud por la carta, por las señales, por la noche en que el dolor se quebró, por la verdad que había entrado en su espíritu como un bálsamo. Gratitud, sobre todo, por haber sido sacado del abismo. Volvió a la mesa y abrió el baúl, no para buscar nada, sino simplemente para mirarlo. Ya no había luz dentro, pero el aire alrededor parecía tibio, como si aún conservara la huella de la presencia que había llenado la casa horas atrás. La leyó una vez más, lentamente, saboreando cada palabra con una comprensión nueva. Esta vez, no lloró. Esta vez, sonrió. No una sonrisa amplia, pero sí una sonrisa real, sincera, de esas que vienen del alma cuando algo se acomoda por dentro. Era como si cada frase escrita por Lucía hubiera encontrado su lugar definitivo en su corazón, como si el amor que ella derramó en aquel papel. Se sentó a la mesa con la carta extendida y apoyó ambas manos sobre ella. Respiró profundamente y murmuró: «Voy a honrarte,
Voy a honrar todo esto. No era una promesa de impulsos, era una decisión, una que surgía no de la presión del duelo, sino de la libertad recién adquirida. Raúl entendía ahora que vivir no era traicionar la memoria de Lucía, era cumplirla, y entendía, sobre todo, que el amor de ella no había desaparecido, sino que había cambiado de forma. Caminó hacia el cuarto y se miró en el espejo. Esta vez no apartó la vista. Observó a ese hombre desgastado, con ojeras profundas, barba descuidada, ojos aún húmedos por las lágrimas de la noche anterior. Pero vio algo más. Vio vida. Vio un hombre que había tocado el fondo de su propio dolor y en vez de quedarse allí, había encontrado una mano extendida hacia arriba. Esa mano era Lucía, y esa mano era Dios. Se lavó el rostro, recogió el cabello, respiró hondamente. Quería comenzar de nuevo, no porque el mundo lo exigiera, sino porque ahora comprendía que estaba vivo por una razón. Mientras se secaba con la toalla, recordó una frase de la carta. Esa frase se le grabó en el alma. No era un consuelo barato, era una verdad. La historia de ambos continuaba, no en la enfermedad, no en el luto, sino en la redención que se había manifestado en su vida. Él no podía traerla de vuelta, pero podía llevar su amor hacia adelante. Podía transformar su dolor en fuerza, su pérdida en misión, su silencio en mensaje. Cuando salió del cuarto, no tan fuerte como la noche anterior, pero lo suficiente para estremecerlo, sonrió y dijo: «Ya lo sé, amor, ya entendí». Y esa comprensión lo llenó de una paz que casi le parecía un regalo demasiado grande para un solo día. Se sentó en la sala y tomó un cuaderno que hacía meses no usaba. Era un cuaderno de tapa azul que Lucía le había regalado para que escribiera sus pensamientos. Lo abrió, tomó una pluma y comenzó a escribir sin pensar demasiado. No era poesía, no era un diario, no era una carta. Era simplemente él, respirando a través de palabras. Escribió sobre la noche en que la escuchó de nuevo, sobre el árbol, sobre la carta, sobre el mensaje final, sobre la libertad que había comenzado a sentir, sobre el renacer. Y mientras escribía, eran lágrimas mansas, limpias, de un corazón que por fin encontraba un cauce. Cada línea escrita parecía arrancarle un peso antiguo. Cada palabra parecía abrirle espacio para algo nuevo. Cuando terminó, cerró el cuaderno y lo colocó sobre la mesa. Fue entonces cuando comprendió algo que la carta insinuaba, pero que él recién ahora podía aceptar plenamente. El milagro no había sido... Raúl respiró profundamente y con el corazón lleno de un agradecimiento inmenso, pronunció una frase que selló su renacimiento. «Gracias por no dejarme caer». El sol entró por la ventana con más fuerza, iluminando su rostro. El árbol en el jardín parecía inclinarse con el viento, como si confirmara que algo había cambiado para siempre. Raúl renació ese día. Renació no porque olvidó, sino porque comprendió. Renació no porque la vida se volvió fácil, sino porque por fin aceptó caminar. Lucía lo había guiado, Dios lo había sostenido, y él, después de mucho tiempo, había vuelto a vivir. Capítulo 12. Lo que quedó después del milagro. El día avanzó con una suavidad inesperada, como si el mundo, consciente de lo que había ocurrido dentro, Raúl se movía con calma, sin prisas, sin esa tensión permanente que lo había acompañado durante meses. Había una claridad nueva en su interior, un brillo tenue que lo sostenía incluso cuando el silencio se hacía más profundo. Sabía que algo definitivo había cambiado. Lo sabía no solo en la mente, sino en un lugar más hondo, en el sitio donde se guardan las verdades que transforman una vida. Cada vez que Raúl pasaba cerca, algo dentro de él se iluminaba de nuevo. Esa carta ya no era un recordatorio del dolor, sino un símbolo del puente que había cruzado. Era su reliquia, su testimonio, su brújula. No la guardaba por miedo a olvidarla. La dejaba a la vista porque era la prueba de que el cielo había tocado la tierra en su historia.
Caminó hasta el jardín cuando el sol comenzó a bajar. El árbol, erguido y silencioso, lo recibió como un viejo amigo que sabía demasiado y nunca decía nada. Raúl se acercó y apoyó la mano sobre el tronco. Cerró los ojos. Por un instante sintió un pulso, un latido suave, como si la memoria de lo vivido permaneciera atrapada en la madera, guardando cada suspiro de aquel milagro nocturno. «Aquí empezó todo», murmuró. No se refería solo a la carta, ni al baúl, ni a ese momento exacto en que la oscuridad retrocedió y una nueva luz entró en su alma con una fuerza que no venía de este mundo. El viento sopló, moviendo las hojas con un sonido leve, casi ceremonioso. Raúl levantó la vista hacia el cielo, que ya mostraba tonos rosados y dorados. El atardecer siempre había sido difícil para él después de la muerte de Lucía. Era la hora, pero ahora, mientras contemplaba el horizonte, no sentía ese desgarramiento. Sentía compañía, una compañía distinta, sutil, espiritual. No era que Lucía estuviera allí físicamente. No, era más profundo. Era como si su amor hubiera quedado suspendido en algún lugar entre el cielo y la tierra, envolviéndolo. Alzó la mano hacia el cielo, no como un gesto teatral, sino como un impulso natural. Volvió a entrar en la casa con pasos tranquilos. Se sentó a la mesa y tomó la carta. La sostuvo entre sus manos, como quien sostiene un corazón ajeno con cuidado absoluto. Luego la guardó dentro del baúl, junto a la fotografía y los otros objetos, y cerró la tapa lentamente. Esta vez no sintió ese miedo de perderla. Sabía que nada de lo que había recibido podía ser arrebatado. Lo esencial ya no era una oración formal. No había palabras ensayadas. Era un simple desahogo de gratitud. «No sé por qué me elegiste para recibir esto», murmuró, «pero lo voy a honrar. Te prometo que sí». Mientras hablaba, algo cálido recorrió su espalda, como si una brisa suave hubiese entrado por una ventana inexistente. No abrió los ojos. No necesitaba pruebas. No necesitaba señales. Había aprendido que... Raúl se puso de pie y respiró profundamente. Caminó hacia la puerta de la casa y la abrió. El viento nocturno acarició su rostro y él cerró los ojos un instante, dejando que esa corriente renovara cada rincón de su espíritu. Ya no era el mismo hombre que había escuchado aquel audio imposible. Ya no era el hombre que había cavado bajo la lluvia con el corazón en ruinas. Ya no era el hombre, era alguien nuevo. Alguien que había sido tocado por algo eterno. Alguien que había renacido en el borde entre el dolor y lo divino. Miró las estrellas que comenzaban a brillar. Una en particular parecía más intensa, más firme, como si quisiera llamar su atención. Raúl sonrió. «Lo sé, amor», dijo. «No me dejaste solo». Sentía en su interior que Lucía no había venido para despedirse, sino para entregarle, no sabía cómo, ni cuándo, ni a quién llegaría su testimonio. Pero sabía que su historia, la de ambos, ya no le pertenecía solo a él. Era una historia para quienes se habían roto, para quienes estaban perdidos, para quienes creían que el cielo se había callado. Porque Raúl sabía ahora, con una certeza que ningún dolor podía arrebatarle, que el cielo nunca deja de hablar. A veces se manifestaba en una brisa, en un recuerdo, en un perfume que parecía imposible. Y a veces el cielo se revelaba en el corazón de alguien que había sufrido tanto que ya no esperaba nada, hasta que algo milagroso lo encontraba. Raúl volvió a entrar y cerró la puerta con suavidad. Apagó las luces. La casa quedó sumida en una penumbra cálida, sin sombras amenazantes, sin eco de vacío. Era un hogar otra vez. Fue hasta la habitación, se recostó en la cama y miró el techo, como había hecho tantas noches antes, pero esta vez, en lugar de dolor, sintió paz. Paz profunda, paz que cura, paz que sostiene, paz que no venía de él, sino de algo más alto. Justo antes de cerrar los ojos murmuró: «Si alguien ve esta historia algún día, que sepa que el amor no termina,
que cambie de... Y con esa reflexión final, Raúl se dejó caer en un sueño tranquilo, sin temor, sin tormentas, sin oscuridad. Un sueño nuevo, un sueño limpio. Lo que quedó después del milagro no fue una herida, ni un vacío, ni una ausencia. Lo que quedó fue luz, una luz que no dependía de Lucía, aunque naciera de su amor, una luz que no dependía de las señales, aunque ellas lo hubieran guiado, una luz que ya no pertenecía solo al cielo. El milagro siguió viviendo en Raúl, y seguiría viviendo en cada persona que escuchara esta historia y volviera a creer. Epílogo. Cuando el cielo susurra tu nombre. Dicen que cada historia termina, que incluso los milagros tienen un cierre, que la vida sigue su curso y que el tiempo acaba tragándose todo. Pero Raúl descubrió que hay historias que respiran, se transforman, crecen y se vuelven luz para quienes quedan. Historias que, cuando Dios las toca, cruzan el límite entre lo visible y lo eterno. Después de aquella noche, Raúl no volvió a escuchar audios imposibles, ni vio luces sobrenaturales, ni sintió perfumarse el aire sin motivo. Pero tampoco lo necesitó. Lo que había recibido no se repetía porque no tenía que repetirse, y esa certeza era suficiente para sostenerlo, para reconstruirlo, para guiarlo. A veces, mientras caminaba por la casa, tocaba la tapa del baúl como quien toca un relicario sagrado. Otras veces, al pasar cerca del jardín, se detenía un instante junto al árbol, respirando hondo, recordando la lluvia, el temblor en las manos, la voz que lo había llamado desde un lugar que ningún ser humano... Gratitud por haber vivido algo que no podía explicarse, solo honrarse. La carta se convirtió en su tesoro más preciado, no porque lo atara al pasado, sino porque lo había liberado de él. La leía de vez en cuando, no para llorar, sino para recordar quién había sido Lucía y quién ella le había pedido que fuera después de su partida. Cada palabra seguía viva, y cada lectura profundizaba la misma verdad. Con el tiempo, Raúl comenzó a ayudar a otros que también habían perdido a alguien. No lo hacía como un experto, sino como alguien que había sido levantado cuando ya no tenía fuerzas. Escuchaba historias, acompañaba silencios, compartía lágrimas y, sin mencionarlo directamente, muchas veces contaba una frase que se había quedado grabada en su alma. Dios, quienes lo oían, no sabían que esas palabras eran parte de su propia sanación. No sabían que, detrás de su calma, había una noche de lluvia en la que el cielo se había inclinado hacia un hombre derrotado para decirle, vive. Y así, paso a paso, Raúl descubrió que había renacido no para reemplazar a Lucía, sino para continuar lo que ella había empezado. Descubrió que el silencio, cuando se abre a lo eterno, se llena de respuestas que no vienen en forma de voz, sino de paz. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los árboles, Raúl levantó la vista al cielo. No buscaba señales, solo miraba. Y en ese gesto simple, sintió el mismo calor suave en el pecho que había sentido aquella noche del mensaje final. No era Lucía diciéndole algo. No era Dios enviándole otra instrucción. Paz por haber entendido. Paz por haber amado tanto que incluso la muerte no había logrado apagarlo todo. Raúl sonrió y dejó que esa calma llenara su alma. Sabía que la vida seguiría con sus desafíos, sus días grises, sus noches largas. Pero ya no caminaba solo. Caminaba y mientras el viento movía las hojas del árbol en el jardín, Raúl cerró los ojos y dijo en silencio, ya sin dolor, ya sin miedo, ya sin vacío, gracias por el milagro y por lo que quedó después de él, porque lo que quedó no fue tristeza, ni sombra, ni ausencia. Lo que quedó fue una historia que sigue tocando vida. Y quizá, solo quizá, lo que quedó también fue un susurro eterno, esperando a cada persona que mira al cielo con el corazón roto, para decirle, tu milagro también está en camino. Mensaje final. Al espectador. Cuando el cielo toca tu historia, si has llegado hasta aquí,
quiero que respires hondo, muy hondo, porque esta historia no se queda en Raúl. No termina en una carta enterrada. Esta historia, si tú lo permites, puede tocar tu propia vida. Puede cruzar la frontera entre la pantalla y tu corazón. Puede convertirse en ese susurro que estabas esperando sin saber cómo pedirlo. Tal vez estés viendo este video con una herida abierta. Tal vez la silla vacía de alguien te sigue acompañando cada día. Tal vez hay un nombre que ya no puedes pronunciar sin que te tiemble el alma. Tal vez no sé qué despedida marcó tu historia. No sé qué silencio te acompaña en la madrugada. Pero sí sé algo. El cielo no guardó silencio contigo. Aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas, aunque tú... A veces lo hace en cosas pequeñas. Un recuerdo que llega como un abrazo. Una palabra que alguien dice sin saber lo que significa para ti. Un sueño que te devuelve la voz de quien se fue. Un perfume que aparece sin explicación. Una emoción tibia que surge en medio de la noche como si alguien, desde arriba, te tocara el alma con delicadeza. Otras veces, Dios te envía señales que no parecen lógicas, pero sí necesarias, pero sí un mensaje destinado a romper el dolor que te estaba apagando por dentro. Porque cuando el cielo quiere hablarte, no necesitas entender. Necesitas estar dispuesto. Necesitas abrir una grieta en tu silencio para que entre la luz. La historia de Raúl no es solo un relato sobre señales sobrenaturales. Es un recordatorio de algo más profundo. El amor verdadero no termina con la muerte. Si estás herido, no significa que estás perdido. Si estás de rodillas, no significa que estás derrotado. Si lloras por alguien que ya no está, no significa que tu historia terminó. A veces, el cielo usa precisamente tu ruptura para comenzar algo nuevo. A veces, la sanación llega cuando aceptas mirar hacia arriba. A veces, el renacer comienza cuando dejas de pedir explicaciones y empiezas a pedir fuerza. Lo que amaste no se fue del todo. Cambió de lugar. Ahora vive en ti, en la forma en que sigues, en la forma en que respiras, en la forma en que decides no rendirte. Tu milagro no será igual al de Raúl, pero eso no significa que no exista uno para ti. Tal vez ya comenzó y aún no lo notas. Tal vez está escondido en un... Hoy quiero decirte algo que nadie te dijo cuando perdiste a esa persona. No estás viviendo este capítulo solo. Dios está más cerca de lo que imaginas, y ese amor que compartiste con quien partió sigue siendo real, sigue siendo fuerte, sigue siendo eterno. Guarda esta verdad en tu corazón. El cielo siempre encuentra un camino para tocarla. Así que, si esta historia te habló, si te movió por dentro, si te hizo recordar o te hizo llorar, solo quiero invitarte a hacer una cosa. No cierres la puerta. Deja una rendija abierta. Deja que la luz entre. Deja que el cielo te hable a su manera. Y, cuando sientas la primera brisa, la primera emoción cálida, la primera chispa de esperanza, y cuando llegue, aunque llegue en silencio, sabrás que siempre fuiste visto, siempre fuiste amado y nunca, nunca estuviste solo. Oración final, plus. Llamado a la acción. Padre amado, Dios de la vida y de la eternidad, hoy venimos ante ti con el corazón abierto. Venimos con nuestras heridas, con las ausencias que todavía pesan, con los nombres que aún duelen cuando los pronunciamos en silencio. Porque así como tocaste la historia de Raúl, sabemos que también puedes tocar la nuestra. Señor, entra en cada rincón donde guardamos dolor. Entra en los espacios vacíos de nuestra alma, en las noches donde el llanto parece interminable, en los sueños apagados, en las culpas que cargamos sin saber cómo soltarlas. Tócanos con esa misma suavidad con la que una vez tocaste la vida de aquel hombre quebrado y la convertiste en camino, en propósito, en renacer. Sana nuestras memorias, Señor. Sana lo que ya pasó y lo que todavía nos ata. Sana el miedo de volver a vivir, el miedo de avanzar, el miedo de seguir respirando cuando alguien que amamos ya no está aquí.
Danos la certeza, danos la valentía para abrir las ventanas del alma y dejar entrar tu luz, incluso cuando duele. Y para cada persona que escucha esta oración, para cada corazón cansado, para cada alma rota, para cada mente atormentada, para cada familia que lucha en silencio, te pido, Señor, manifiéstate. Muéstrale que el cielo no se ha cerrado. Muéstrale que las señales no han cesado. Muéstrale que el amor no termina, que la muerte no es el fin. Levanta a quienes caen, fortalece a quienes se sienten vacíos, y haz que esta historia toque vidas más allá de la pantalla, más allá de las palabras, más allá del tiempo. Te damos gracias, Padre, por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que seguirás haciendo. Gracias por los milagros silenciosos. Gracias por las respuestas inesperadas. Gracias por recordarnos que todavía, si esta historia te tocó, si movió algo en tu corazón, si te recordó a alguien o si te hizo sentir que Dios aún puede hablarte, entonces te invito a hacer algo sencillo, pero poderoso. Escribe Amén en los comentarios como señal de fe y esperanza. Comparte este video con alguien que esté pasando por dolor. Podría ser la señal que estaba esperando. Suscríbete a Cartas del Cielo para recibir más historias. Gracias por estar aquí. Que el cielo te encuentre exactamente donde más necesitas.